Bien. Bueno, somos Sol y Vicky, ya nos conocen, seguro. Y bien, ¿qué es el lenguaje? ¿Quién puede definir o decirnos qué es el lenguaje? Yo puse que es el conjunto de signos y elementos a través de los cuales se comunica, bueno, el ser humano y otros animales. Puede ser oral, escrito o a través de manejo de símbolos o señas. Bien. ¿Alguien tiene otra definición o se le ocurre otra manera de explicar qué es el lenguaje? Con sus palabras por ahí, aunque no hayan contestado la guía, no importa. Agregaría que es parte de las ideas y el pensamiento. De la comunicación de estas, ¿o no? Bien. Bien. Ay. Bueno, entonces Bien. vamos a... No, ahí sigan. creo. De nuevo. No, nada, entonces vamos a tener que el lenguaje se va a formar por diferentes partes, digamos, ¿no? Vamos a tener como por ejemplo lo que es el léxico, la gramática, la semántica, que son cosas que todos lo tuvimos que buscar seguro porque son cosas que tenemos adquiridas, digamos, y que ya uno no piensa cómo forma esa idea de pensamiento y cómo la comunica. Entonces, bueno, nada, define el lenguaje y habla, creo que está bien, son diferentes tipos. También está lo simbólico involucrado, que lo vamos a ver también más adelante. Y nada, ¿querés ir pasando? Sí, por ahí, ¿en qué disciplinas las estudian? Estas son las que se me ocurrieron, lingüística y todas sus ramas, que ahora vemos bien un par que nos interesan para esta clase. La literatura también estudia ahí y abarca el lenguaje y la fonoaudiología, todo lo que tiene que ver con la articulación de la palabra y la expresión en habla, digamos, del lenguaje oral principalmente. Esas tres se me ocurrieron, debe haber más disciplinas que estudian y se encargan del lenguaje. No sé si a alguien se le ocurre alguna más, aunque no hayan hecho el trabajo, digamos, que sepan de la vida que tal ciencia estudia el lenguaje, como para aportar. Bueno, nos quedamos con esas. Y después por ahí, para comentarles cómo sabemos lo que se sabe hasta ahora, que me pareció re interesante, todo lo que sabemos, que es bastante poco, el paper en inglés decía que sabemos o demostramos en el cerebro el 20% aproximado de todo lo que es el proceso que involucra el lenguaje. El 80% de lo que decimos y de lo que está escrito son hipótesis en general. Los primeros que empezaron a asociar, bueno, y a describir trastornos del lenguaje fueron Broca y Wernicke en el siglo XIX, no hace tanto, en todos los siglos que existen, y lo primero que hacían era asociar lesiones, digamos, clínica y patológica con el área de la lesión, es decir, había gente que se había golpeado la cabeza acá en tal lugar y vieron que esas personas desarrollaban trastornos en el lenguaje. Entonces, primero con lesiones externas y la observación de pacientes. Después Broca estudió el cerebro de un paciente que tenía una afasia y que se murió, entonces le sacó el cerebro y lo estudió. Y después, bueno, en el siglo XX aparece la tomografía y podemos asociar, ya viendo, sin necesidad de que la persona se muera, pudieron ver que, bueno, determinados ACV en tal lugar del cerebro generaban trastornos en el lenguaje. Y hoy por hoy, no sé si, puede ser una referencia medio, pero no sé si alguien ve Grey's Anatomy, por ejemplo, pero hoy por hoy tenemos métodos de imagen que se usan en tiempo real, en el cual si yo estimulo a un estímulo, se ve como coloreada, se pinta en la tomografía por emisión de positrones o en la resonancia magnética funcional,
se pinta el área de mayor actividad neuronal que yo estoy estimulando, entonces con estos estudios se pudo ver con más precisión dónde tiene lugar el habla todo lo relacionado al lenguaje y el habla en el cerebro. Bien. Y acá, como decía Vicky, hay algunas definiciones que tuvimos que ir a buscar para poder completar la guía, porque por ahí las vimos en la escuela, pero no nos acordamos, y bueno. El léxico vendrían a ser todas las palabras que tiene un lenguaje. Sería el vocabulario o el diccionario, el vocabulario de palabras que yo tengo archivado en mi memoria, que en memoria lo vieron la guía pasada con Sofi. Bueno, después está la gramática, que va a ser los conjuntos de normas y reglas para escribir y escribir correctamente la lengua, que es, bueno, como dice ahí, una rama de la lingüística. La semántica es el significado. Bien, perdón. No, perdón. Bueno, después la sintaxis, que es el modo de cómo se formula esa oración en un discurso. Entonces, todo esto sirve para después, cuando veamos las diferentes afasias, ver qué parte está dañada, porque no todas no se pueden comunicar. Hay veces que se pueden comunicar, pero no reciben la información, o no pueden expresar lo que están pensando, entonces se afectan diferentes de estas partes, digamos. O el discurso, como dice ahí, que es el resultado final del lenguaje. Esto, prosodia, es una palabra medio fea, pero está re bueno el concepto. La prosodia viene a ser el mensaje que está más allá de lo que dice literal una frase. Yo te puedo decir, levanta la ropa, o te puedo retar y decírtelo como con enojo, como que te estoy retando, y entonces la capacidad de entender la entonación y la forma en que te digo las cosas es la prosodia, ¿sí? Se puede entender que una frase viene con ironía, con sarcasmo, que te estoy contando un chiste, que te estoy haciendo una pregunta, eso vendría a ser la prosodia. La información que está en el tono y en la forma de expresarse. Un fonema es la forma en la que vos decís la palabra, y el orden también. Y bueno, el grafema, la unidad mínima e indivisible de la escritura de la lengua. Letras. Básicamente letras. Eso lo vamos a ver. Los grafemas son los que están involucrados en la parte de la comprensión lectora, digamos. ¿Alguna de estas no les queda claro o no se les mezclan semántica y sintaxis o tienen alguna duda con alguna de estas o alguna otra palabra que por ahí hayan visto en la guía? En cualquier momento que tengan una duda, prenden el micrófono y nos preguntan, ¿sí? No hay problema. Bien. Entonces, acerca de esto, de qué es lo que sabemos del lenguaje, contarles un poco dónde se ubica, cuáles son las estructuras involucradas. ¿Se acuerdan del principio de la cursada de fisio, que hay un montón de ACAPs y de trabajos, y el paper de Kremer, que hablan todo de los sistemas y los sistemas complejos, y cómo las partes del sistema hacen, digamos, a un resultado superior que las partes solas no pueden lograr por sí mismas? Entonces, las funciones cerebrales superiores, como dijeron recién, el pensamiento, las ideas, lo que veníamos viendo de la memoria, el aprendizaje, la cognición, son todas funciones cerebrales superiores, que requieren de una red de neuronas para lograrlas, ¿sí? Son conductas que no es como el acto motor, por ejemplo, que se sabe que, bueno, la corteza motora M1 le manda M2, recibe de M2, entonces la primera neurona, la segunda neurona, que son como funciones más básicas, moverse o sentir, y se sabe perfectamente las vías involucradas y demás. Acá hablamos de sistema funcional porque es una red de neuronas que quedan en distintos lugares del cerebro, entonces después vamos a ver que cualquiera de las afectaciones de este sistema genera distintos trastornos.
Y bueno, por ahí las más famosas vienen a ser el área de Broca, que es el área, acá vemos, que queda en el lóbulo frontal inferior, el área de Broca, el área de Wernicke, y tenemos la corteza auditiva, que queda en el lóbulo temporal, que nos sirve para procesar, entender las palabras que escuchamos, la corteza visual, que queda en el lóbulo occipital, que tiene que ver con la comprensión del lenguaje, primero que nada, que ingrese el lenguaje escrito y después comprenderlo. En el área de Wernicke tenemos todo lo que es la integración y la comprensión del lenguaje. De eso se encarga el área de Wernicke, que ahí ven que dice BA, serían áreas de Brodmann, las áreas que corresponden ahí a cada área. Y el área de Broca, del lóbulo frontal, tiene que ver con la selección, esta sintaxis que decíamos, de las palabras que voy a usar, que están, es el léxico, que lo tengo guardado en la memoria, elijo la palabra que quiero, y gramaticalmente, es decir, de acuerdo a las reglas de mi lenguaje, las uno formando una oración, y bueno, después vamos a ver bien cómo es que se habla, pero estas son las áreas involucradas. Y hay conexiones entre las áreas. La más importante se llama fascículo arqueado y queda entre el área de Broca y el área de Wernicke. Entonces, si se daña esa conexión, también nos da un tipo de afasia, que ya vamos a ver. Bien, bueno, esto es lo que... Nada, que la función de la cognición, digamos, es lo que nos diferencia de otros animales, digamos, de otras especies. Entonces, por eso también es como importante saber qué es esto. Es una red que es súper compleja, digamos. Y que el lenguaje puede llegar a tener también 4 características, que bueno, no sé si querés que las digamos ahora después, ¿sí? De los neurotransmisores, pero que bueno, va a ser la semántica, que va a ser símbolos con significados, porque las letras en español son de una forma, pero el japonés es de otra, entonces son símbolos con significados. Después vamos a tener el desplazamiento, que va a ser la capacidad de cada persona de describir un acontecimiento. La productividad, que es lo que decían, lo de generar las ideas y a partir de esas ideas poder expresarlas en palabras, y la sintaxis, que son las reglas gramaticales del lenguaje. Y todo esto va a estar dado por lo que decía Sol, que bueno, parece todo como muy abstracto, porque no es como el reflejo motor, que vos decís, bueno, toca acá, como decía Sol, va para acá, sube, baja, respuesta. Acá es como todo más en el aire, pero también por esto de que no se sabe mucho. Pero bueno, lo importante es eso, saber esas 3 áreas y que siempre van a estar conectadas. Y por eso es que yo puedo recibir un mensaje, procesarlo, unirlo con las cosas que yo ya sé, mi memoria, el cíngulo, el límbico, y emitir una respuesta, una oración. No, eso. Sí. Bueno, que los transmisores, los neurotransmisores involucrados serían el glutamato, que era excitatorio, el GABA, que era inhibitorio, la acetilcolina y la noradrenalina. Pero bueno, no está especificado como en los sistemas moduladores difusos, que sabemos que estas neuronas vienen de acá a acá y que liberan todas dopamina, o es como que se sabe que todos estos neurotransmisores están involucrados, pero no se sabe exactamente dónde, por suerte, porque si no lo tendríamos que rendir en el parcial. Y o sea, se sabe que se involucran tanto excitación, inhibición neuronal, digamos que son procesos complejos que tiene de toda la neurotransmisión. Y algo que es importante del lenguaje es que está lateralizado. ¿Alguien sabe qué quiere decir? Sí, que por ahí el hemisferio dominante es el izquierdo. Muy bien. Como ustedes saben, que seamos diestros o zurdos de la mano, habla de cuál es nuestro hemisferio dominante, se dice.
Y entonces, sí, el lenguaje está distribuido heterogéneamente, digamos, no es que en los dos hemisferios, los dos lóbulos temporales inferiores tienen la misma capacidad de procesar el lenguaje, sino que tienden a agruparse más en un solo hemisferio, que en la mayoría de las personas suele ser en el hemisferio izquierdo. No es así en todos los casos y también vieron que no está asociado a mi hemisferio dominante. Por ejemplo, yo soy diestra, mi hemisferio dominante es el izquierdo, pero eso es independiente de dónde tengo el lenguaje. O sea, podría tenerlo en el hemisferio izquierdo o podría tenerlo en el hemisferio derecho. Y hay gente que es zurda, que tiene el hemisferio dominante, el derecho, pero que el habla también se encuentra en el izquierdo. O sea, no es que ¿con qué mano escribís? Listo, de este lado, entonces, del otro lado tenés el habla. No. Y algo que también me pareció interesante, que hay formas de saber, y nos serviría saber dónde está localizada el habla de una persona, por ejemplo, que tiene un tumor y que hay que operarla, y que ese tumor o esa operación, la resección del tumor podría comprometer el habla. Hay una experiencia que no sé si se hace en muchos lugares, pero se puede hacer, que se inyecta a través de la carótida un barbitúrico, es decir, un anticonvulsivante que deprime el sistema nervioso. Entonces yo te voy a deprimir experimentalmente un rato una parte, un hemisferio, y si vos perdés el habla durante ese tiempo que dura la prueba, entonces en ese lado tenés el centro del habla. Si justo coincide con el lado del tumor, bueno, cuando te operen van a tratar de tener cuidado de no tocarla, y si hablas normal, no perdés el agua, bueno, el habla, el centro, la dominancia, digamos, está del otro lado, y como que te pueden operar más tranquilos, digamos, de no tener una secuela así. Eso en cuanto al habla. En cuanto a la lateralización. ¿Alguien tiene hasta acá una pregunta de lo que sea, de lo que venimos hablando? ¿Les queda claro dónde quedan? Porque ahora vamos a hablar bastante del área de Broca y del área de Wernicke, y bueno, es importante que se imaginen cuando los decimos, bien, frontal, temporal, occipital, de dónde están las estructuras y para qué sirven. ¿Les queda claro? Suponen que sí. Bueno. Cualquier cosa paran y preguntan. ¿Los demás les queda claro? Porque siempre, capaz a 2 les quedó claro y 15 no, y no sé. Bueno, seguimos. ¿Algo más, Vicky, de esto? No, yo creo que esto no. Bien. El hermoso gráfico. Por suerte tenemos a Sol. No, este es un gráfico que estaba en el paper en inglés, que, como decía Aldana, era un paper horrible y re tedioso, pero me pareció que estaba bueno porque explica cómo es que uno comprende o interpreta las palabras que escucha. Ahí vemos en el gráfico A, que es un gráfico raro porque está como en vertical, uno en general ve el tiempo en horizontal. Vemos el tiempo para arriba y vemos que primero, obviamente, escuchamos, llega el estímulo al oído y procesamos lo que estamos escuchando y lo identificamos como una palabra. Y a partir de ahí, de identificar lo que escucho y la fonética y saber que es una palabra, pasan 2 cosas. Lo que está en rosa, se procesa la sintáctica, es decir, la oración, y cómo está compuesta esa oración, las palabras que tiene, y al mismo tiempo la prosodia, que se acuerdan que era. Y la emocionalidad o la intención o el énfasis que se hace en las palabras. Perfecto. Entonces, una vez analizado eso, todo esto pasa en milisegundos,
Ahí analizamos las relaciones semánticas, sería el significado, y las relaciones gramaticales, de quién, a quién, para quién, dónde, digamos, se termina de hacer el análisis de qué es lo que me está diciendo y se integra, y por otra parte, también se presta atención al tono, la entonación y la acentuación. Entonces, después de todo ese análisis que sucede, se realiza la interpretación final. Y a partir de ahí, bueno, la conducta, que puede ser te ignoro, te respondo, escribo, me asusto, me sobresalto, pero bueno, así todo eso pasa cada vez que escuchamos algo. Y en el gráfico B, ahí está pintadito las áreas del cerebro que tienen donde se produce cada uno de estos eventos, y vemos que está lateralizado. Vemos el hemisferio izquierdo, que tiene todo el área de Broca, la semántica, la sintáctica, y vemos en el hemisferio derecho cómo se analiza más todo lo que tiene que ver con la emoción, la entonación y el acento. Entonces, está lateralizado, pero no quiere decir que el otro hemisferio, que no comprende y que no se encarga de la parte más seria, no hace nada, ¿sí? Está como dividido, digamos, la integración. ¿Quedó este gráfico? Y acá, en el procesamiento de la lectura, bueno, percibimos la palabra que estamos leyendo, o sea, percibimos los grafemas, las letras, cómo están unidas, cómo están espaciadas de otras. Después lo vamos a ver bien de vuelta, y vamos a buscar al almacén de la palabra que yo ya conozco, y me imagino en mi mente cómo se lee y cómo se dice esa palabra que yo ya conozco, ¿sí? ¿Querés decirlo vos, Vicky, o sigo? Como quieras. O sea, siempre, ay, no pusimos la foto. Siempre hay que pensar cómo se va a ir articulando la palabra, digamos. Pero no, para mí está bien lo que dijiste. Bien. Y acá, bueno, entonces ya hablamos de qué es el lenguaje, de dónde están esas estructuras ubicadas, y ahora cómo o cuál es el proceso que nos lleva a estas tres cosas más importantes por ahí. A entender una palabra hablada, una palabra que escucho, a hablar yo espontáneamente, y lo que está pintadito de gris es a leer en voz alta, que sería todo junto. Entonces, para entender una palabra hablada, ¿alguien sabe cuáles son el área 41 y 42 de Brodmann? ¿Alguien por ahí, si ya hizo anato, se acuerda? ¿O lo estudió para hoy? Es El área la corteza 41. auditiva primaria. Ay, perdón. Sí. No, sí, dale. Es la corteza auditiva primaria. Bien. Bien, entonces, escucho, llega a la corteza ese estímulo y esa información llega a la corteza auditiva. De la corteza auditiva vamos al área de Wernicke, que era el área de integración y de asociación de todo esto del lenguaje. Y entonces escuché y comprendí la palabra. Simple. Con el gráfico anterior vemos que la comprensión tiene varias partes y varias cosas que uno analiza casi instantáneamente, pero esas dos áreas estarían involucradas. Ahora, en hablar yo, desde el lóbulo frontal, desde la intención, desde la cognición, desde los conocimientos que tengo y demás, y desde el pensamiento, todo eso llega al área de Wernicke. Del área de Wernicke, fascículo arqueado y otras comunicaciones, vamos al área de Broca, en el lóbulo frontal inferior. El área de Broca le envía esta información de las palabras que elegí, lo que voy a decir, qué palabra va primero, qué palabra va después, el tono, cómo, la fuerza, el volumen y demás, a todo lo que es el área motora, y a través de los nervios de la inervación de los músculos de la cara y de la lengua, yo termino hablando, y de la laringe. Eso por ahí, acá está re resumido, eso es lo único que hace falta saber, digamos,
Y la palabra escrita, leer en voz alta, yo veo una palabra escrita, ¿sí? A través del sistema visual, la retina, los músculos del ojo que siguen las letras, los renglones y demás. Eso llega a través del nervio óptico al área 17, que es la corteza visual primaria. De la corteza visual primaria va a las 18 y 19, que es la corteza de integración visual. Y ahí viene al área 39, que es donde se integran, es la circunvolución angular, recibe esta información de la vista, de la audición, parietal, y no recuerdo bien esa localización, pero creo que es así como, en el medio de todas esas, de todas esas estructuras, integra y se lo envía al área de Wernicke. Del área de Wernicke vamos al área de Broca, lo que yo leí, ahora lo mando porque lo voy a decir, y pasa lo mismo, se articula toda la palabra y termino leyendo en voz alta. Parietotemporo-occipital. Bien. ¿Quedó claro esto? Sí. Buenísimo. Esto estaba en el paper en español, que estaba en bibliografía. Lo pueden sacar de ahí y está bueno como resumen. Bien. Bueno. Vicky. ¿Está o se le salió? Creo que se le salió, porque me llegó un cartelito que quedaste como host. Se le salió recién, me parece. Ahí está. Justo. Ahí la admití, pero no sé si es. Ay, justo. Bueno, ¿querés decir algo más de esto? Paso a la siguiente. No, creo que dijimos todo, ¿no? Dijiste todo. Bien. Tuyo. Bueno. Bueno, es una consigna muy larga, pero dice, ¿qué procesos evolutivos llevan a que el humano desarrolle el lenguaje y el habla? ¿Cuál es la organización morfológica que permite esas fusiones? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cómo se desarrolla la ontogénesis y la filogénesis? Y si la capacidad lingüística es innata, ¿ustedes qué creen que es innata? Yo eso no lo entendí bien, porque Cardinali decía como que es medio innata porque los nenes y eso tienen el llanto y empiezan a articular palabras, pero después todo lo que es gramática y eso va siendo aprendido, digamos, dependiendo de la sociedad. Claro, depende de eso y también depende de la plasticidad neuronal, que eso creo que, no sé si ya lo vieron, pero plasticidad neuronal, los nenes tienen muchísima capacidad de aprender, pero también viene de cómo aprendemos el lenguaje. ¿Alguien sabe qué son las neuronas en espejo y cómo aprendemos, digamos, a hablar? Porque lo primero que aprendemos nosotros son a imitar, digamos. Los niños, los bebés, sobre todo, lo que hacen es imitar lo que escuchan, por eso el balbuceo, que sería como la primera forma de comunicación, y después empiezan a mover los brazos. Más allá de la mielinización y todo eso, ¿no? Digo, a más cognición, tienen lo que se llaman las neuronas en espejo, que las neuronas en espejo son, neuronas que están involucradas en todo el proceso de aprendizaje y de lo que es la parte empática de la persona. Cómo esa persona va a, al verte, tener una idea general de tu estado de ánimo, de si estás enojado, no solamente con la entonación, sino también por las expresiones faciales, digamos.
los niños, las primeras palabras son los balbuceos que, bueno, que escuchan de las personas, digamos. ¿Alguien sabe qué pasa, por ejemplo, en el espectro autista? Bueno, ¿por qué son importantes las neuronas espejo? Vos lo expliqué re mal, pero bueno, no importa. No, todo bien. O sea, por ejemplo, son importantes porque en el espectro autista lo que fallan, o sea, no es lo único, pero las neuronas espejo no están presentes. Si ustedes le hacen un estudio, o sea, se han hecho estudios, como decía Sol, para ver qué áreas están activadas y cómo, los niños no la tienen. Por eso es que tienen, como que es más complejo el hecho de que se comuniquen, el hecho de que sean empáticos, no entienden el entorno, digamos. Eso es lo que hacen como estas neuronas, digamos. Bueno, y obviamente va a ser algo social y atravesado por la cultura, porque el lenguaje, hay un montón de culturas que no tienen la escritura, solamente se comunican por lo hablado. Y si hablamos de evolución, créeme, estaría orgullosa, todo viene de nuestra base evolutiva, digamos, y hay un montón de estudios de cómo se empezaron a comunicar los primates, sobre todo, que es solamente con sonidos. Son sonidos repetitivos que, bueno, se referían a una cosa y por repetición nosotros terminamos hablando, terminamos pudiendo escribir, incluso cuando uno escribe, repite. Primero es algo visual, de esa corteza visual, invoca a la memoria, y si no hay nada ahí, se generan redes neuronales y se guarda. Entonces empezamos a hablar con una construcción, digamos. Por eso el orden, digamos, de cómo va evolucionando, primero se trae a la fonética, que es lo que hablábamos antes, cómo se pronuncia cada palabra. Por eso los nenes también no pueden formular oraciones completas o palabras completas en un principio, ni cuando leen ni cuando hablan. Pero el hablar es mucho más fácil. ¿Por qué? Por esto de que es una asociación directa y por repetición. Estamos todo el tiempo escuchando. Entonces está todo el tiempo procesando el área, o sea, Broca y Wernicke están como todo el tiempo articulándose. Bien. No sé si alguien quiere aportar algo. El estudio de ¿O lo Sara. entendieron diferente o qué pensaron o si sabían de esto? O sea, nunca les agarró curiosidad de por qué o cómo una persona puede, todos hablamos diferentes idiomas, pero todos nos podemos comunicar de una forma u otra. Eso también, no solo nos comunicamos con lenguas, sino también con los gestos, con las expresiones faciales, digamos, no sé, los nenes cuando se quieren, antes de aprender a formular una oración, señalan objetos. No, que eso también, bueno, se hacen un montón de estudios de que los animales se comunican por señas, digamos, no tanto el lenguaje hablado. Incluso es re interesante, si quieren leerlo en la bibliografía está el libro, es uno de neuropsicología, que habla un montón de los estudios que se hacen con los animales y de cómo, por ejemplo, los animales el aullido solo expresa como pocas cosas en lo que es el lenguaje y cómo nosotros pasamos a poder expresarnos y yo estar hablando y no estar pensando en lo que estoy diciendo. No sé, a nadie se le ocurrió. Contale el ¿no estudio te de Sara. El mono Lara. No, es esto, es la capacidad que tienen las personas, bueno, y los animales también, en asociar
que básicamente es cómo aprendemos. Creo que igual hay el teórico de plasticidad neuronal, de cómo aprendemos. Todos tenemos la capacidad de poder aprender. Sí, es que la evolución es la clave. No, pero en serio, por ahí lo expliqué medio mal. Yo también creo que estoy teniendo una afasia en este momento. Pero ¿De Broca o de Wernicke? ¿De cuál? no sé, ahora lo veremos. Que nos digan ellos. Sí. No, Lena es un mono que lo que hicieron fue, era un primate que los usan para estudiar cómo es la parte de la cognición. Entonces lo que hicieron es analizar. ¿Se me trabó a mí nomás o a ustedes también? ¿Cómo Ay, te trabaste justo. No. Bueno, no, que De vuelta. ¿Qué hicieron? que lo que hicieron fue buscar objetos y asociarlos a palabras. Y lo que pudieron ver es que incluso en los animales se generaban estas redes neuronales de asociación, que es lo que tenemos nosotros. Como dice ahí el grafiquito que encontró Sol, un hueso más un hueso son dos huesos. O sea, ¿cómo evolucionamos de sonidos a la palabra escrita y de entender? Bueno, en los animales se hizo eso, o sea, se buscó y hubo un mono Lena que se podía comunicar porque creen que terminó de entender que si tocaba un botón rojo era la banana. Entonces, nada, eso también tiene que ver con otra parte de la psicología, pero bueno, nada, tipo, estudian eso, cómo terminan generándose esas redes neuronales por las asociaciones y por la memoria y por el refuerzo positivo y bueno. Chicas, consulta. Sí. Sí. No, dale. Respecto al tema de evolución, porque en el punto cuando vi evolución no sabía de dónde agarrar info, ¿qué habría que tratar sobre este tema? Por ejemplo, si nos tocara hablar de evolución y lenguaje, ponerle sobre esta cosa. O sea, no... Habría que hablar del desarrollo de las estructuras, porque nosotros sabemos qué estructuras de la corteza intervienen, por ejemplo, en la evolución. ¿Tendríamos que hablar cómo se desarrollaron esas estructuras para dar paso al habla o qué tendríamos que tocar? Principalmente pusimos estas dos cosas en cuanto a evolución. La plasticidad neuronal y que tenemos neuronas en espejo, que tienen que ver con todo lo que dijo Vicky, de repetir, de aprender a partir de imitar lo que veo. Y con el tema de la plasticidad neuronal, por ahí más relacionado a la evolución, algo que está en un teórico de Kremer es que nace a partir de que empezamos a comer carne como especie, empezó como a crecer el cerebro y entonces como teníamos el cerebro más grande, empezamos a nacer antes y menos desarrollados, entonces no es que sabemos que no nacemos y nos quedamos con ese cerebro para siempre, algunos sí, algunas personas, no, mentira el chiste, pero el cerebro nace subdesarrollado y uno va adquiriendo capacidades a medida que crece y a medida también de los estímulos que recibe del entorno, es como que se van adquiriendo las funciones cerebrales superiores, ya sea el pensamiento, la memoria, un montón de funciones cognitivas que no son innatas, que las vamos aprendiendo, y eso puede tener que ver con que nacemos no nacemos con el cerebro terminado, digamos. El cerebro tiene una plasticidad neuronal que nos va permitiendo aprender y adaptarnos e ir desarrollando estas funciones superiores, que no es solo el habla, son otras también. Entonces la plasticidad neuronal es re importante y bueno, que aprendemos a partir de la imitación. Y en cuanto a evolución, algo que siempre es importante decir es pensar que estas nuevas funciones o estas nuevas conductas que aparecieron como especie nos permitieron sobrevivir. O sea, ¿para qué nos comunicamos? Lo mismo que les preguntábamos en el práctico, ¿para qué sentimos? ¿Porque es divertido? No. O sea, nos permitió
sobrevivir, organizarnos. El lenguaje nos permite organizarnos como grupos y demás. Por ahí, flashear algo así, digamos, se puede contestar así la pregunta de cómo interviene la evolución. No sé, los chicos qué piensan. No, yo creo que lo mismo, más que nada hacer hincapié en eso, como que el hecho cognitivo el pensamiento racional es básicamente lo que nos diferencia de otras especies. El hecho de selección, de que tengamos la corteza como la tenemos también, la capacidad de elegir las palabras, la semántica, pero yo creo que es más eso, o sea, pueden empezar a flashearla ahí, yo creo que sí, tranquilamente, y va a estar bien, porque básicamente tampoco es que se sabe tanto de la parte cognitiva a cómo evolucionó. Y ahí es como que te pueden preguntar el huevo o la gallina, digamos, es como... yo creo que si más que nada hablas de plasticidad neuronal y de cómo vamos aprendiendo, yo creo que eso es más que suficiente. Porque el lenguaje, bueno, es eso también, es la comunicación y el hecho repetitivo de que es nuestro entorno, es lo que nos rodea. Por eso también, por eso de ahí pueden empezar a pensar los trastornos que tienen algunas personas, sea del habla, de la comunicación, y ahí uno puede empezar a pensar por qué. Muchas veces también influye el ámbito donde viven, entonces eso te hace pensar que somos seres sociales, que aprendemos en comunidad, entonces, nada, ahí yo creo que la pueden flashear bastante, o sea, y va a estar bien. Siempre con un fundamento, ¿no? O sea, digan lo básico de esto de las estructuras, de la cognición, de que es algo que se aprende, que es algo que no nacemos y sabemos cómo hablar, sino que es algo que aprendemos a comunicarnos. Por ejemplo, ¿nunca escucharon cuando dicen que los nenes te están midiendo todo el tiempo? Eso también es una función cognitiva de decir, el nene no lo hace consciente, o sea, no dice, si yo lloro me van a dar un chocolate, pero es una función que termina, que es aprendida también. Tal cual. Sí, la tienen re clara. Y también pasa que decís una mala palabra y te estaban escuchando y después la repiten, o sea, están todo el tiempo. Bien. Bueno. Acá justo lo que estábamos diciendo, que el lenguaje implica un aprendizaje de la secuencia de los sonidos, reconocer la palabra y el significado. También muchas veces primero repiten la palabra y después le atribuyen el significado, y eso va quedando archivado y guardado en el léxico, ¿no? En el vocabulario que uno tiene. El reconocimiento de la palabra es una tarea perceptiva. La comprensión involucra recuperar información de la memoria. Tanto la producción como la comprensión del lenguaje se relacionan con las distintas áreas de la corteza de asociación, que hablamos de el área de Wernicke, y el área 39, que era la corteza angular, que asociaba lo que viene tanto de la audición, de la visual y demás. Lóbulo temporal y frontal del hemisferio izquierdo, o el hemisferio dominante. Bien, y había que construir un modelo que no lo hicimos porque la idea es charlar estos temas y bueno, que se entiendan, que queden claros más que dejarlo dibujado. Y bueno, ¿cómo el niño aprende? Dijimos por imitación. ¿Algo más de esto? Creo que no. Bien. La gran comprensión de cuando leemos, los ojos realizan de 4 a 5 movimientos por segundo. Esto permite digerir las palabras en la fobia, y cuando nuestros ojos dejan de moverse, identificamos solamente una o dos palabras. ¿Qué procesos están involucrados y cómo se genera la comprensión de la palabra escrita? ¿Alguien lo puede buscar? Igual ya lo estuvimos hablando antes, pero... ¿O alguien se anima a explicarlo?
Sí. En criollo, no pasa nada. Igual, capaz no sé si están grabando o no, pero si no, anímense. Espero que no. No, pero Yo lo pensé más que nada por lo que recibimos a través de la retina, o sea, lo que recibimos como estímulo, lo que tenemos por delante, por ejemplo, un papel escrito, como, bueno, esa señal, digamos, llega a la corteza visual primaria, que es el área 17 en el lóbulo occipital, pero bueno, lo que también leí es que se integra en el lado contralateral, en la corteza visual secundaria, del lóbulo occipital también. Y después, a través del área esta no me sale ahora, el giro angulado, creo que era, no me sale, la circunvolución angulada. Ahí es donde se integra esta información y donde nosotros podemos interpretar, o sea, lo que estamos leyendo, lo que tenemos enfrente, y después si queremos responder algo ante eso, lo que se va a activar, entre comillas, es el área de Broca, y ahí es donde formularíamos la palabra, o si estamos leyendo en voz alta y demás. Tal cual. bueno, Bien. también es por eso, si ustedes se ponen a pensar, porque aprendemos primero a hablar y después a escribir. Que yo sepa, nadie empieza a escribir antes que hablar. También es por eso, porque, no sé si les pasa, que cuando leen están hablando en su cabeza. Es por esto también, porque todas las palabras, ya, o sea, todas las letras ya tienen adjudicado, digamos, una forma de decirlo, o sea, ya tiene una representación en nuestro esquema mental. Entonces, cuando nosotros lo leemos, directamente vamos a esa parte a buscar y decir, la F se pronuncia como F, digamos. Bueno, no sé ¿Eso cómo cómo se explicarlo porque llamaba? vamos allá. ¿Cómo se llamaba? Al principio lo vimos. Esa es la fonética. Un fonema. Bueno, eso. Digamos, primero tengo que tener un esquema mental. También eso pasa cuando aprendes un idioma totalmente diferente. Es como si aprendieras a hablar de nuevo, repetís y pronunciás hasta que tu oído se acostumbra y de ahí se archiva y después cuando lees empezás a comprender también. Se empiezan a adjudicar significados o símbolos a esas palabras. Sí, y también que el lenguaje hablado, como decíamos, es como mucho más automático o como mucho más fácil de aprender, porque bueno, asocio que manzana representa una manzana o que agua representa agua o que digo mamá y me mira y me sonríe y me hace fiesta porque dije mamá, entonces es como más en edades tempranas. Y entonces ya queda archivado y entonces ya cuando tenés 4 o 5 años es automático el lenguaje hablado. Ahora, el lenguaje no hablado, lo que sería leer y escribir, es como que requiere de un análisis más no me sale la palabra, como de prestarle más atención, tiene que ser más consciente y tiene varios pasos aprender a escribir y que bueno, que acá los pusimos, vieron que en general les enseñan a escribir primero con imágenes, después, igual cambió la forma, por lo que tengo entendido, es como que cuando nosotros fuimos a la escuela, que ya hace bastantes años de eso, empezábamos por aprender el abecedario y asociarle un fonema a cada uno de esos grafemas, que serían las letras, como que aprendíamos letra por letra y que con tal letra empieza tal palabra. Después las empezabas a agrupar y, bueno, empezabas con sílabas, ma, pa, y a unir sílabas, ma, pa, y después de ahí a tratar de copiar lo que la seña ponía en el pizarrón en tu cuaderno. Y por lo que tengo entendido, eso ya nos excede como médicos, ¿no? Y excede a fisiología, nada que ver. Pero bueno, no sé si alguien sabe algo de docencia o está como al corriente del tema, pero creo que ahora les ponen la palabra entera
y desde la palabra entera como que la empiezan a desglosar. Como que, no tenía ni idea. que se familiaricen, te pongo, o sea, obviamente palabras sencillas, pero desde las palabras y desde las oraciones van para atrás y como que no empiezan del abecedario. Pero bueno, Mira. acá yo puse el aprendizaje tradicional, el que aprendimos todos cuando éramos chicos, y bueno. Que están involucradas las estructuras que ya venimos diciendo, la corteza visual, la corteza auditiva, el área de integración, y también la intención de empezar a hablar o de empezar a escribir sale de la corteza frontal. ¿Para qué creen que es importante todo esto? O poner, ahora vamos a ver afasias, las fascias. O sea, ¿qué les lleva a pensar todo esto? Si ustedes ven a una persona que le cuesta hablar, ¿Nos como que sirve no esto? hacen- ¿No nos sirve? no. ¿Se los contamos porque estamos aburridas? O sea, ¿creen que es aplicable a la medicina? Sí, a nivel de la clínica nos permite evaluar, por ejemplo, si tuvo un accidente cerebrovascular, qué región del cerebro puede estar afectada dependiendo del tipo de afasia, por ejemplo. Uh-huh. Claro. Pues también, por ejemplo, comprender por qué, capaz me estoy metiendo en algo medio terreno pantanoso, pero ¿por qué una persona que es completamente sorda de nacimiento no puede hablar? Hay una parte que está fallando. ¿Y por qué aprenden el lenguaje de señas? Bueno, el lenguaje de señas es básicamente imitación, es lo mismo, se adjudica a una Seña. no sé, Símbolo. a una seña, claro, un símbolo, que se le llama. Bueno, las letras del abecedario también tienen un esquema. Las personas que son sordas de nacimiento no hablan, no pueden, o sea, balbucean. También tiene que ver con esto, con que hay áreas que no están siendo estimuladas, que se anula porque, bueno, falta un cable para llegar al centro integrador, entonces eso se anula, no se desarrolla. Eso también es importante. Y más allá también de las afasias, que por ahí es como de neurológico, lo más grave, una persona que hablaba normal, de golpe tiene una afasia, te vas a pensar algo. Hay un montón de trastornos. Como este es un sistema complejo en el que intervienen un montón de estructuras, podemos tener trastornos a cualquier nivel, que ahora lo vamos a ver. Entonces, que alguien tenga un trastorno a nivel de aprender a leer, de aprender a escribir, de poder expresarse de tal o cual manera, nos habla de distintos lugares anatómicos que pueden estar afectados. Más allá de las afasias hay otros trastornos que ahora vamos a ver un poco. No es, esto es fisiología, no es patología, pero bueno, nos pareció interesante contárselos y bueno, hay un par de afasias que les pueden preguntar, aunque sean fisio. Y después no se ven demasiadas materias más, es como que no es un tema muy, digamos, preguntado, pero sí es un tema que podemos ver o conocer gente que lo tiene y bueno, nos pareció interesante. Perdón. Gracias. No, va. Bueno, ¿querés que...? Vale, No, que va. me llamaron. Bueno, nada, ¿alguien leyó algo de esto? ¿Entendió algo de esto? Si no, bueno, las más... no sé qué dijiste por eso, perdón, justo me fui. Pero bueno, Justo esas son las afasias. Hice como la intro de que hay varios trastornos y acá justo en esta diapo dice afasias y ahí después al costado ahí están los otros trastornos que no son afasias del todo y que afectan otras estructuras. Y ahí te lo dejé. Bueno, nada, eso, las afasias van a ser básicamente cuando va a haber una alteración del lenguaje, entonces no se va a poder expresar
lo que la persona quiere decir. Básicamente eso. Entonces van a haber diferentes tipos. ¿Qué les pasa? Bueno, va a estar las afasias afluentes. Bueno, vamos a tener 3 tipos de afasias. Las afasias afluentes, que, bueno, van a ser esas 2 y la anómica, las afasias no fluentes y las afasias puras. Entonces, vamos a tener que las afasias fluentes van a ser por una estimulación aferente o recepción del lenguaje. Entonces vamos a tener lo que estuvimos hablando, área de Wernicke. No se comprenden las palabras. Este era el centro integrador, digamos, de la recepción de lo que me estás diciendo. Yo te digo casa y vos como que no tenés esa conexión que diga casa con digamos, con un símbolo, por así decirlo. Entonces, vamos a decir que ese es un tipo y el otro tipo es no pueden unir los sonidos. Entonces, la fonética es la que va a estar afectada. No van a poder agregarle un fonema, digamos, y las palabras, o sea, no se va a entender lo que están hablando. ¿Eso lo entienden? Bueno, entonces dice escuchar o emitir los sonidos, efecto del habla. Pueden hablar, pero se confunden las características. Eso es lo que forma como se confunden las características fonéticas, como la ensalada de palabras. Y generalmente tienen problemas para escribir también, como que está afectado eso. Y creo que había una foto. Ah, no. Bueno, y el de conducción, que la persona puede hablar, puede comprender y todo, pero no puede repetir las palabras. Entonces, nada, como dice ahí, desconexión entre la imagen y los síntomas motores que la producen, dice. Básicamente es como que yo te puedo nombrar las cosas, pero cuando vos me las decís, yo como que desconecto. Vos habías dicho un ejemplo, Sol, de eso, ¿te acordás? Sí, la fascia de conducción sería, te anda bien el área de Broca, te anda bien vos hablar espontáneamente, te claro, anda sí. bien el área de Wernicke, es decir, escuchás y entendés, pero cuando alguien te da una orden, por ejemplo, te digo, repetí, la casa es roja, escucho, entiendo, pero el fascículo arqueado que va del área de Wernicke al área de Broca, a articular y decir lo que vos me dijiste, es como que no pueden repetir lo que uno le pide. No pueden. Es como que está cortada la conexión. Eso sería una fascia de conducción. Sí, es, perdón. Tenía Ese una es el duda que respecto a decíamos. ese. Ay, perdón. Sí. No, perdón. No, mi duda era si en el de conducción apelamos más a lo que es la memoria, digamos, a hablar con respecto al léxico que ya tenemos en mente, no tanto a lo que no registramos o no logramos decir lo que se nos dice inmediatamente. ¿Puede ser algo así? Yo he interpretado eso. Sí, puede ser. Sí. Puede ser eso y también puede ser inmediato. O sea, que vos estés con una persona hablando, porque después todos estos tipos de afasias digamos, tienen su forma de evaluarlas. Entonces, muchas veces se apelan a los recuerdos pasados, o sea, se dice, ay, ¿de qué trabajás? Ay, que esto y que lo otro. Y también se puede usar esto de que te repitan. Pero sí, está bien. Muchas veces acá es como mucho el límbico, digamos, y la íngula, ¿no? Sí. Ínsula. Ínsula. Eso es una fascia anómica. Y por ahí, para que se acuerden, fluentes de fluido, si tengo fluidez, claro, me funciona bien el área de Broca, entonces lo que anda mal, el error, se ubica en otro lado, que puede ser la de asociación de Wernicke o en la conducción, desde ahí para adelante. Claro. Y además, en el de conducción, lo que no tienen es como, tienen el error ese de evocar, digamos. Y se corrigen.
Y bueno, ahí había una foto. Sí había. Se pasa re lento. Que bueno, que ahí se explica esto que estábamos hablando, que el área de Broca, ¿dónde va a estar? Que es memoria, trabajo y articulación. El área de Wernicke, que es el ritmo de las palabras, cómo lo decimos, o sea, cómo lo articulamos. La ínsula, que es la praxia del lenguaje, que es lo que dijo Sol. Y bueno, nada, después lo otro, pero son de este que les dije que llama Cole, Neuropsicología Humana. La verdad, yo lo leí y la parte de lenguaje, la parte de memoria, y hay otra parte más que están muy buenas, si tienen tiempo. Ahora, También, al final del Power está bien escrito el nombre, así que ahí se lo anoto. sí, está escrito el nombre y el capítulo, que creo que es el capítulo 11. Bueno, esto, lo que estábamos hablando se resume en esta foto que dice palabra hablada, qué área. Nada, no sé, si quieren lo leemos, si no lo pasamos, total, después le subimos el Power y lo pueden leer. Pero básicamente es lo mismo, es explicar la palabra hablada, la palabra la cognición, o sea, el hecho de cómo lo proceso y cómo escribo. Yo quiero volver, me fijo esto, tendría que haber estado antes. Yo quiero volver un poquito atrás, antes de por ahí terminar, para atrás, las afasias, porque nos vamos a olvidar que entonces las afasias son trastornos del lenguaje, del habla, sería, pero que están los otros. Los trastornos de la lectura serían alexia, la persona no puede leer, o sea, y no tiene nada que ver con... Claro, sí. No me sale. No tiene nada que ver con el analfabetismo, digamos. Analfabetismo sería la persona no sabe porque no ha aprendido. Alexia sería la incapacidad, que puede ser aguda, por ejemplo, podías leer y ahora no podés. Y la dislexia, que es que la persona aprende a leer, pero se le dificulta, tiene un trastorno ahí, como que se le mezclan las letras, se le mezclan las palabras. Después está la discalculia. Ay, perdón. Sí. No, lo de que la dislexia no es solamente, digamos, con las palabras, también pueden ser sílabas, pueden ser ciertas palabras, a veces tienen problemas solamente con las vocales, por ejemplo, porque también es el tema del fonema, tienen como ahí una disociación y por eso se confunden. Sí, eso. Sí. Discalculia. Después discalculia sería lo mismo que la dislexia, pero con los números, tienen incapacidad o dificultad para todo lo que son no son grafemas, porque no son letras, son números, y también para todo lo que es la matemática. Después está la sordera de palabras, que es la agnosia auditiva, que es que una persona, no es como lo que decía Vicky, que una persona que nace hipoacúsica o digamos, con sordera permanente de nacimiento no aprende a hablar, sino que a veces el trastorno puede ser del sistema nervioso central, digamos. Puede ser que la persona no tenga un trastorno auditivo, sino que puede ser que la persona escuche sonidos del ambiente, de ruidos y música inclusive, pero el problema está en la percepción y en, digamos, discriminar cuáles de esos sonidos son palabras y atribuirles significado. Entonces, yo puedo escuchar ruido, puedo escuchar una voz, pero no estoy escuchando, no estoy entendiendo y no capto las palabras. Es como una sordera específica de palabras que es central del sistema nervioso y no auditiva. Y la aprosodia, que sería, si la prosodia era el tono y digamos, todo lo no verbal que tiene, o lo no literal que tiene lo que te estoy diciendo, la prosodia sería, te entiendo la frase literalmente, lo que me estás diciendo, pero no entiendo si estoy enojada, si tiene ironía, si tiene humor, si fue una pregunta, eso sería prosodia. Son distintos trastornos que son, sí, listo. No, que también la prosodia aparece en las personas que tienen enfermedad de Parkinson, que bueno, todo eso se está estudiando, pero en las personas que tienen Parkinson hablan muy monótonamente.
no les pasa esto. Son cómo lo expresan ellos también. Puede ser que vos no entiendas, o sea, no captes la ironía, el tono y todo eso, o vos no lo expreses. Nada de eso. Total. Bien, volviendo a afasias. ¿Se entendió eso todo? ¿Alguien tiene alguna pregunta de esos trastornos? Si tienen preguntas, no tengan miedo, pregunten. Bien. Bueno, ahí la imagen esa sería de conducción, está afectado. Bueno, Ay, no, tipo ahí la está. parte que está celestita es donde está afectada. Nada de eso. Bueno, la afasia nómica es esto de que se comprende lo que se dice, se habla con sentido, se repiten, pero no se pueden encontrar los nombres de los objetos. Entonces ahí empiezan a hablar con lo que son los sinónimos y dicen cosas como, no te dicen taza, te dicen donde se toma el té. Entonces, nada, no pueden evocar las palabras precisas para un objeto. Y eso, después si buscan el libro, hay un gráfico que no lo puse, pero si quieren ahora al final se los comparto, que le había sacado fotos, que te muestra el área del procesamiento de la palabra y cómo se buscan en la corteza prefrontal, cómo se activan para buscar lo que son los sustantivos, y se pueden buscar, sin ser consciente, hasta 4 sustantivos de una sola palabra. Bueno, nada, después si quieren se las paso, está bueno. Bueno, y después tenemos las afasias no fluentes, que básicamente, la más importante, de Broca, que es que se comprende la palabra, pero se complica al producir, por ejemplo, frases cortas, no se emiten bien los sonidos, se confunden las gramáticas, pero bueno, parece todo muy redundante, pero habiendo entendido qué hace el área de Wernicke, qué hace el área de Broca, se entiende por qué la persona puede comprender la palabra, porque Wernicke está bien, pero no puede producirla, o sea, no puede explicar eso que está pensando o eso que entendió. Entonces, por ejemplo, una frase como yo me llamo, no la pueden decir. Capaz dicen, no sé, fuente, claro, o fuente Alba, no sé. No tienen sentido, tienen discoherencia, pero la persona está consciente, está entendiendo. Digo. No sé si puse una foto. Hay un... No. Hay eso es lo que pasa en Alzheimer. Lenguaje de telégrafo, como que en el telégrafo antes, o hoy en un WhatsApp vos ponés todo lo que quieras, un emoji, un punto, una coma, pero antes en el telégrafo era como re limitado y re tipificadas las palabras, entonces no tenían conectores, entonces el lenguaje de telégrafo vendría a ser pasear, perro, correa, como un lenguaje medio Tarzán tienen las personas que tienen afectada el área de Broca. Eso. Sí, eso, que no son órdenes directas. Digamos. Y bueno, puede ser tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, lesión aislada de Broca, por ejemplo en el Alzheimer, que no pueden, o sea, como que regresionan. Y el tipo 2, que no encontré ningún ejemplo, pero bueno, es como una lesión en el opérculo. No, esto no se los van a preguntar, lo más importante es entender que Broca como que no puede expresar una frase corta, no puede, pero sí comprende lo que vos le estás diciendo. Estás diciendo el cielo es azul, ellos entienden que estás diciendo que el cielo es azul, pero no te pueden repetir la palabra. Y las afasias puras, que esas son alexia, agrafia y la sordera de palabras, que las sorderas de palabras es lo que dijo Sol antes. La agrafia no pueden escribir y la alexia no pueden leer. Y de ahí también vienen todas las variaciones de dislexia después. Bueno, y ese fue un grafiquito, que ese y el otro son, creo que lo mejor del Power,
que es como fluente, no fluente, si comprende, no comprende, si repite o no repite, y qué es. Y la otra, que creo que es la mejor, la última. Es afrasia de Broca, acuérdense que es boca, así que no puede hablar, no puede expresarse, se afecta al habla. Y Wernicke, que no se entiende lo que te están ¿Qué? diciendo. Bien. Ah, y otra cosa. Sí. No, que esto es importante, por ahí lo más tomable o lo más preguntable, o sea, sí, qué áreas están involucradas en el lenguaje, pero de las patologías que estuvimos hablando, este cuadro es lo más importante, porque las diferencias entre una fascia de Broca y una de Wernicke, así que si quieren sacarle screen, les va a servir. Y yo tengo una amiga que le pasó esto. No tuvo un accidente cerebrovascular ni nada, no, hasta ahora no saben qué fue, pero ella me contaba que estaba en la guardia y la persona que le hablaba, ella entendía todo lo que le estaban diciendo. Y ella sentía que estaba hablando bien y cuando hablaba no tenía coherencia lo que decía, no se entendía. Pero bueno, puede pasar, digamos, o sea, estaba teniendo una afasia. ¿Qué afasia estaba teniendo, chiques? Bien, sí, de Broca. Ay, ¿por qué no abren los micrófonos? Porque me tengo que ir hasta el chat a leer. Bueno. Eso es todo. No sé si... Ah, ahí está, el último es el libro que les digo. Está re bueno si tienen tiempo. Yo no lo conocía, lo descubrí hoy. Pero sí, está bueno. Bueno, ¿quedaron claras las cosas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna así curiosidad que no sea muy complicada y muy rebuscada? ¿Les pareció ¿A alguien interesante? le pasó? Ay. ¿A alguien le pasó? Va. A mí lo que más me parece de las guías estas de neuro es que si uno piensa, puedes evocar a alguien, sea una persona que conoces o algo que te pueda haber pasado. A veces son transitorias estas cosas, no siempre tiene que ser una lesión puntual. Bueno, ahora le pueden poner un nombre. Sí, la idea de la guía como era por ahí no responder punto por punto, sino tratar de que el tema se entienda y a nosotras particularmente a las dos nos pareció súper interesante y estuvimos ahí compartiendo un par de, no, sabes, leí este estudio y estuvimos ahí como un momento Kremer, pero bueno, no hace falta que sepan todo, les ponemos acá si quieren leer el libro de neuropsicología o si quieren leer el paper en inglés de la bibliografía complementaria, yo les conté qué es lo que dice el paper. La idea es que con eso, con esta clase les alcance por ahí para el examen, para cualquier cosa que les puedan preguntar. Pero bueno, y sí, neuro está bueno ir asociando con gente que le pasó o con ejemplos clínicos, porque así es como mucho más fácil de entenderlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O quiere compartir algo? ¿O conoce a alguien que haya tenido una afasia y nos quiere contar? Bueno, me alegro. Gracias por haberse quedado. Y nada, si tienen después alguna crítica constructiva, siempre son bienvenidos. Y bueno, anímense a hablar, más que ahora ya son las últimas clases y después no van a ver nunca más a fisio. Y no se olviden que el final es oral y son como 200 bolillas habladas y explicadas. Entonces está bueno que aprovechen estos espacios que somos
estudiantes y que pueden decir literalmente cualquier cosa acá, para practicar eso, para perder la vergüenza, porque después falta poco y el final es oral, no es escrito. Aprovechen. Bueno. Que anden bien, suerte. Muchas gracias, chicas. Nos vemos. Chao, suerte. Chao, chicas, gracias. Chao. Chao. Bueno, a ver. Eran dos. Una. Sí, ahí la saco. ¿Denunciar ante Zoom?